Bienvenida, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Andrea Agustín, soy alumna en el Instituto Rosario Castellanos en la licenciatura de Administración y Comercio y el día de hoy les voy a hablar sobre las barreras de la comunicación y en las relaciones de Gasparín. Quédense, será rapidísimo. En el primer punto, el autor nos habla sobre no escuchar. ¿Cuántas veces no hemos estado en una situación en donde alguien nos está compartiendo algo y estamos constantemente interrumpiendo? Entonces él hace una alusión al tenemos dos oídos y una boca para escuchar al doble y hablar menos. Este básicamente es un ejemplo muy claro de cómo constantemente estamos tratando de comunicarnos, pero lo hacemos incorrectamente y eso genera una barrera de lenguaje cultural muy importante que en vez de acercarnos nos está limitando. Pasamos rapidísimo al punto número 2, el que se refiere al poder, la ideología y el estatus. Desde niños nos enseñan a que hay que dividir por color, en la escuela, si es pública, si es privada, si eres niña, si eres niño. Entonces estas divisiones constantemente han existido desde que somos bebés. Se refiere al poder en cualquiera de sus versiones, ya sea físico, económico, moral, mental. La ideología, ya sea religiosa, si crees en un dios o en varios dioses, o política, si eres de derecha o eres de izquierda. Y por último tenemos el estatus. El estatus, que es la separación entre unos y otros, que era lo que les platicaba al principio. Bienvenidos al punto número 3, en el hablaremos sobre el prejuzgar, adivinar y suponer. Este ejemplo es súper claro en una entrevista de trabajo. Lo primero que hacen es prejuzgar tu CV para saber si eres apto para la vacante, adivinar si cumples con lo que se está pidiendo y por último suponer que estás de acuerdo en lo que se está ofreciendo en la vacante y posteriormente se comienzan con los filtros, que es otra vez otro círculo de suponer, juzgar, adivinar. En el punto número 4 nos habla sobre las actitudes negativas y la subjetividad. Las actitudes negativas son aquellas que son disposiciones que nosotros mismos nos ponemos, que decimos es que yo no quiero trabajar en equipo porque no sé trabajar en equipo, me gusta hacerlo solo, o las relaciones interpersonales no se me dan. Este tipo de cosas no son como muy bien recibidas y eso hace que la comunicación se corte de tajo. Ahora, si nos vamos por el plan de la subjetividad, no debería de ser una acción negativa. Recordemos claramente que hay un dicho que dice, cuando tú señalas, 3 dedos te señalan a ti. Entonces es básicamente lo que vemos mal en las otras personas, pero que sabemos que existe en nuestro ser. Llegamos al punto número 5. En este nos habla sobre la superficialidad. Esto que se refiere a estas pláticas vanas que hablan solamente de bienes o de algo como muy superfluo, que la gente pues no encuentra como atractivo para tener plática. Y eso nos lleva a tener dos vacíos. Uno, económico, ouch, y dos, psicológico, más importante. Porque al final del día tus prendas o lo que tú hagas o lo que tú veas, tus viajes, no tienen el impacto que se esperaba. Entonces es regresar al círculo vicioso de querer impresionar a gente que no le interesamos básicamente. Entonces esto es una barrera muy importante porque hay gente que considera que no es una plática profunda o que no debe de ponerle. Abordamos el punto número 6 y el punto número 6 se refiere a la rutina de vivir. Los que somos padres entendemos que los niños que están en crecimiento deben de tener una rutina, levantarse temprano, cepillarse, desayunar, alistarse, ir a la escuela, bla, 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 bla. Y esto en algún punto de la vida se nos hace como tedioso, es un mecanismo de constante repetición. Entonces, lo que se refiere a la rutina de vivir es poner en claro tienes un cumpleaños y tienes 364 no cumpleaños. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres esperar por un solo día o vivir genial los otros 364 días? Esto es a lo que se refiere el autor con la rutina de vivir. En mi caso, los lunes son muy difíciles para muchas personas y lo que yo hago es comprarme ropa y estrenarla en lunes, ir al cine en lunes, comer mi comida favorita en lunes. Esos pequeños cambiecillos es lo que le da el twist a la vida. Llegamos al punto número 7 y aquí veo una advertencia. El engaño y la mentira. Este es un tema un poco delicado porque mucha gente lo encuentra como un poco ofensivo. Bien, desde que somos niños nos enseñan a mentir. ¿Cómo nos enseñan a mentir? Cuando llaman por teléfono preguntando por tu mamá y tu mamá te dice, no, digas que no estoy. Ahí ya empezamos a mentir. Aquí en este tema hacen una distinción sobre lo que es una mentira y una mentira piadosa. Que considero que la mentira piadosa es básicamente darle paz barata al mentido y tratar de evitar el conflicto o un enfrentamiento o una pelea por la verdad. A esto traigo a colación una de las escenas de la película
todos, algunos buenos hombres, en donde sale Tom Cruise con Jack Nicholson y tienen un diálogo muy muy intenso en donde Tom Cruise le pregunta a Jack Nicholson, dime la verdad. Y él contesta, ¿quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Tú no podrías manejar la verdad. Y eso trae a debate. ¿De verdad queremos la verdad? ¿De verdad? Punto número 8. El lenguaje. El lenguaje es algo maravilloso. Es la base del ser humano para poder hacer relaciones interpersonales. El problema está en que el ser humano a veces hace unas barbaridades con el lenguaje. Un ejemplo claro es, pongamos a dos personas del mismo país, México. Tenemos una de Monterrey, tenemos una de Veracruz. Son del mismo país y técnicamente tendrían que hablar la misma lengua y técnicamente hablamos el mismo idioma. Pero al momento de que estas dos personas se ponen face to face, cara a cara, a platicar, nos damos cuenta que quizás habrá un entendimiento optimista del 50% de lo que una parte dice con lo que la otra parte externa. Entonces, las ofensas y los malos entendidos es cosa del día a día en el lenguaje, porque constantemente tenemos esta necesidad de querer hablar y exponer nuestro punto, pero si no sabemos a lo que nos estamos refiriendo, se pueden dar muy malos entendidos. Llegamos al punto número 9. El punto número 9 nos habla sobre el miedo. El miedo no solamente a una amenaza, sino ese miedo de me gusta, pero me asusta, que es algo súper natural. En lo personal considero que el miedo es el sentimiento más orgánico que puede haber, porque es como en realidad es la persona, con sus debilidades y vulnerabilidades. En la comunicación, el miedo se da mucho, por ejemplo, en las parejas que están terminando, que se están separando, que de repente escuchas decir a él, es que ella no me escucha, y de repente ella diciendo, es que él me hería con sus palabras. Este miedo a la confrontación, al exponer puntos, hace que en vez de unirnos nos separemos más. Entonces, la comunicación es algo súper básico, y si es una comunicación asertiva, vamos a tener mejor. Santo Dios, llegamos al punto número 10, la crítica destructiva. Me fascina este punto. Es muy común conocer a este personaje que te dice, yo soy muy honesto y soy directo y de mí vas a tener esto. Y dices, ok, pero ¿hasta qué punto se quiebra esto de ser honesto y ser directo y empezar a ser destructivos e hirientes? Es una línea muy muy delgada. No todos sabemos cómo tratar las críticas constructivas, que no son constructivas, que no tienen mucho básicamente de construcción a nuestro trabajo, a nuestra persona, o un simple comentario podría herir a alguien y podría destruirlo. Es muy importante no generalizar nuestra opinión. Si no te gusta la sopa a ti, no es como que la sopa es un asco. No viene al caso, yo considero que la sopa no es buena. La forma en la que nos comunicamos es muy importante para poder realizar lazos humanos y poder tener una comunicación más abierta. Y estamos en el punto número 11. En este nos habla sobre las lenguas y la cultura. El autor se refiere a esto como una realidad diferente de país a país y nos dice que los traductores no solamente deberían de traducir la lengua, sino que también deberían de traducir las costumbres. A esto traigo a colación a una película que se llama Sex and the City 2, en donde nos habla de unas mujeres que son americanas, que usan bikinis, que constantemente muestran su piel para tener una mejor tonalidad y que van a un país árabe, en donde es penado con muerte o con cárcel, en el mejor de los casos, el que una mujer se exponga. Entonces avanza la escena y encontramos que esta chica, Samantha, que vive su sexualidad abiertamente, empieza a tener ahí un romance con un chico y obviamente se dan cuenta, la acusan de exhibicionismo. Entonces lo que hacen es huir de ese país y regresar a Estados Unidos. Por eso es muy importante saber las costumbres de los lugares. Pasamos al punto 12. El punto 12 también es de mis preferidos. Es el creer que solo existe una realidad. La nuestra, por supuesto. Porque no podemos hablar de los demás. Esto es algo muy delicado. Usualmente cuando nosotros llegamos a expresarnos o a hablar con alguien, siempre creemos que lo que nosotros vivimos o lo que nosotros hemos pasado es la verdad. Y algo que me gustaría compartirles es que no existe la verdad absoluta. Así como tú tienes la versión de lo que está pasando, también otra persona tiene la versión de lo que está pasando. A esto traigo la película de Rashomon, que es viejísima, que trata sobre una situación que fue vista por varias personas al mismo tiempo, pero
que al momento en el que los están entrevistando para saber qué pasó, cada quien da una versión diferente. Porque al final del día, cada quien vio desde su perspectiva, entonces hay que tener un poco más de empatía con los demás y no creer que lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos es la verdad absoluta. Bienvenidos al punto número 13, la prisa y la impaciencia. ¿Cuántas veces no hemos ido por un café o a pedir un servicio o a pedir un producto y una de las dos partes está tonteando o no está poniendo atención a lo que se está haciendo y cuando obtenemos el resultado resulta que no es lo que queremos? Infinidad de veces. Bueno, pues esto pasa muy a menudo y es por la prisa que llevamos o la impaciencia de que las cosas pasen ya. Y a esto me recuerda a algo que es: el flojo trabaja doble. Porque si eres flojo para comunicarte, entonces no vas a tener lo que estás pidiendo. Mucho ojo con eso. Punto número 14. Desde que somos chavitos nos dicen que debemos de utilizar el por favor y gracias. Pero ¿qué pasa si yo llego y te digo, por favor, hazme esto? Obviamente vas a pensar que te estoy dando una orden. Y si en cambio llego y te digo, hola, por favor, ¿me podrías hacer esto? Pensarás que me estás haciendo un favor. Y el ser humano responde mejor a los favores que a las órdenes. El modo en que nos comunicamos es súper importante. El tono que utilicemos para solicitar las cosas, ese tono nos abrirá o nos cerrará puertas. Por eso es súper, súper, súper importante que antes de pedir algo, pienses el tono en el que lo estás pidiendo. ¡Felicidades! Llegamos al punto número 15. Durante toda esta travesía hemos hablado de que hay que empatizar, de que hay que ser empáticos con la gente que nos rodea. En esta ocasión el autor nos habla sobre un hombre y una mujer que van caminando, pero ella va en tacones y él va en zapatos bajos y ella se empieza a atrasar. Entonces él hace este comentario como, ¿qué tan difícil puede ser? Pues sí es difícil. Empatizar se refiere a caminar lo que el otro ha caminado, estar en la misma posición que el otro ha pasado. Es muy difícil, la verdad, es de las cosas más difíciles que el ser humano puede tener hoy en día, el empatizar con alguien más y el poderse poner en sus zapatos y decir, ok, él está tomando estas decisiones por estas razones. Somos mucho de criticar, mucho de ver, pero pues nunca pensamos en qué los orilla a eso. Y eso hace que sea una barrera muy, muy importante del lenguaje. En conclusión, lo que el autor nos quiere decir con todo esto es que tenemos que derribar estas barreras tanto psicológicas, emocionales, para tener una mejor comunicación con quienes nos rodean. Mi conclusión es que hables. No hay nada más simple y más básico. El ser humano es muy inteligente, pero aún no es tan evolucionado como para leer la mente. Mi nombre es Andrea Agustín. Te agradezco mucho por ver este video. Ojalá te sirva de mucho. Cuídate.